Aquí está una de las leyendas vivas de la televisión, el cine y el teatro de nuestro país. Les cuento que es oriundo del centro de Bogotá, nació en la calle Quinta con 11. Su pasión, aquí nomás, su pasión es la docencia. Es un hombre disciplinado y constante, cualidades que heredó de su padre, José Amador. Un bravísimo enorme para el maestro, Edgardo Román. ¡Sí, señor! ¡Profe! ¡Ay, ¡Bienvenido! Tiempo en verlo, profe. Ya ve. Desde que nos tirábamos al piso allá en su academia. Me acuerdo, señor. A crepitar, decía él. ¿Crepitar? Vamos a ¿Qué es crepitar. crepitar? Era un ejercicio corporal Sí. donde uno escogía 4, era un cubículo ¿Como de temblar? 4. Ah, claro. ¿Te acuerdas? Lo crepitaba aquí, acá hacía algo, entonces basado en Ritmo el emocional, cuerpo. Yes. Muy interesante, ¿no? Claro. Y es que eso ha venido desde toda la vida. ¡Bienvenido! Muchas gracias, igual, muy contento de estar por acá. Ay, tan bello. A veces cuando los veo digo, "Oye, ¿por qué no me han invitado? No, pero Tengo 2 cobijitas, me faltan. Me falta la negra. tú eres invitado de la casa, tú sabes que siempre queremos tenerte Ya, por eso de la aquí. cobija tiene su magia. Y ¿Cierto? su nostalgia. Cuando dicen, ¿y a mí por qué no? Ni cobija. Bueno, Pues, comencemos hablando entonces del centro de Bogotá y del teatro. ¿El teatro hizo parte de la vida tuya desde siempre? Sí, afortunadamente me crié en Mosquera, Cundinamarca, con curas, monjas. Y los curas en esa época llevaban mucho teatro desde León 13, nos llevaban a ver teatro. Y yo creo que ahí se prendió un día que me llamaron, era muy pequeño y me pusieron en la primera silla. A ver, yo oía el ruido detrás de un telón verde, había ruido y se oía como gente corriendo y como con una angustia. Entonces, en la inquietud que siempre he tenido, me fui con otro compañerito. Te escapaste a ver por qué. detrás. Sí, y cuando pum, eso veo a la gente corriendo poniéndose barbas y el profesor los apuraba, y otros poniéndose pelucas, otros pasaban con unos baldes de agua y regaban. Y, pues, yo, ¿para qué será todo esto? Y otros con unas láminas de zinc. Bueno, pum, me pillaron y otra vez, venga, siéntese aquí. Cuando pasa un tiempito, se hace un gran silencio, los famosos timbres, y de pronto se abre el telón y me encuentro yo en un barco en alta mar, naufragando, que se movía y que sonaban los truenos, las hojas de zinc, porque en la época no había grabación así, pues como ahora que uno despicha un botón Claro, y ya, y claro. ya sonaba, y entraba agua por las escostillas, entonces ya con los baldes de agua llegaban y echaban agua así. Entonces una cosa que me encantó, y el truco, la cosa de engañar a la gente o meterlas en un mundo con truquitos, con Fue cosas. magia para ti, te Para enganchó. mí eso es magia. Yo dije, de aquí cada vez que digan teatro me subo. Y eso he hecho, y eso hice. Cada vez que pude me subí. Y así me encontré con Ramiro Corso, que fue, digamos, quien me abrió la puerta de la teoría y de la técnica con Stanislas, que no sé. Yo estaba haciendo una obra de teatro con una cosa religiosa y él fue a ver un ensayo. Y en el ensayo me dijo, después de que terminó el ensayo, con tu talento y mi experiencia haremos el mejor teatro de América. ¡Caramba! Ramiro Sí. Corso. Y mira que a mí me la dejó ahí sembrada y sigo en eso, ¿no? En tratar de hacer un buen teatro, en hacer cosas. He tenido la fortuna de estar con el Teatro Nacional viajando Así es. y conocer el mundo y poder llevar ese mensaje de García Márquez y de las historias de él, que me hacen supremamente feliz, ¿no? Llegaste a Mosquera, ¿por qué? Estaban aquí en Bogotá. No, mi naciste en papá este centro, sale ¿qué del pasó? ejército, es echado del ejército por liberal, entonces lo sacan en calzoncillos afuera, todos los liberales, y empieza a buscar trabajo y encuentra la fosforera colombiana S.A., que queda en Mosquera, y se mete como celador. Pero él había estudiado algo de contabilidad y siguió estudiando y de soldador pasó a ser contador. Y entonces ahí ya nos fuimos a vivir, ahí cerca, primero dentro de la factoría, había una casita y como celador ahí vivíamos. Y de ahí nos fuimos a vivir ya en una casa, ya cuando él era contador. Claro, ya era el contador. Excelente. Edgardo, hoy estamos hablando del antes y el después. El antes tuyo, ¿cómo fue físicamente? ¿Cómo eras tú cuando eras un adolescente? ¿Cómo... Mucho deporte sí me encantaba, mucho el básquetbol. ¿Fuiste de el pelo fútbol. largo? También ¿Alguna un vez? tiempo, claro, sí, ¿Sí? tuve mi colita. Ujú. Que es lo que he deseado siempre. Yo envidio ahora a Waldo y un poco a
a Fran Ramírez antes de su fallecimiento, que andaba con ese pelo largo hasta aquí. Y como, ha sido como una obsesión de nosotros, que como nunca se puede, yo siempre hago de militar y eso. Entonces me toca siempre tener el pelo cortico. Sí, es cierto. ¿Te imaginaste? No me han llamado a hacer el indio que quiero hacer con trenza. Sí, indio, hombre, estamos Con una trenza esperando. hasta acá. ¿Tú estás esperando? Entrando de indio de trenza, Y, hombre. y Y no ha no se ha salido, podido. no se ha podido. ¿Tú te imaginaste que ibas a ser papá tan joven? A los 21 años fuiste No, papá. no creo. No, eso fue una circunstancia así, el rompe, que uno se pega el susto y ¿Quién es mayor, otra- Liliana o Julián? Liliana, Liliana. ella. Julián fue ya otro accidente. Otro lindo accidente. Otro lindo accidente, además que está triunfando en los escenarios del Sí, porque uno estaba ya en el plan de que no, y de pronto apareció ya otra vez. Y ahí ni modo de qué hacer. Ni modo Claro. de seguir. Al comienzo, pues el susto y que de pronto a Julián no le ha gustado cuando yo refiero eso, que es decir que uno no quería tenerlo. Pero es el susto de la juventud. ¿Te ha dicho? Claro, él se molesta está y tiene toda la razón. Lo No, que, papá, lo que ¿qué pasa, dice pero yo trato de ser sincero en lo que uno le pasa en ese momento y no dice, no, que lo planifiqué y ya estaba dispuesto a tener, no, sino que pum, apareció la cosa, porque uno en esa época, ahora también caen en eso de que no hay que planificar, que eso no pasa nada. Y con métodos muy naturales usados, ¿no? El famoso ojo volteado y Interruptus. patadita, no, creo que es ojo volteado y patadita al cajón. Sí, sí. Sí. Hombre, el que lo entendió, lo entendió. Sí. No, es que no estaba poniendo atención. O sea, Ah, me estaban ok. hablando por aquí. Ojo Me estaban volteado y hablando. pateadita al cajón. Ya. ¿El método anticonceptivo? Claro, de la época. Y el propio, es el propio. Claro. Ah, ya. Sácalo. Sí. Sácala tú a bailar, que ya no Esa- baila sola. Se cae ese cajón, los demás que toca con un cajoncito. Y ella es la que le da la patada al cajoncito. Yo digo, mi vida, Ricardo. pero el teatro empieza a aparecer ya más en forma. y- Con Ramiro ya yo me traslado a Fontibón y nos empezamos a meter en una casa de una iglesia. Nos la prestaban de 5 de la mañana a 10 de la mañana. Teníamos piano, teníamos salones. Una iglesia. Sí, una iglesia X. Y entonces ahí se armó ya como la pasión por estudiar bien el arte, por entenderlo, sobre el teatro. Era teatro. Y dentro del teatro había un grupo, un muchacho se llama Carlos Parra, lo saludo, no sé, hace tiempo no lo veo, que fue que él era asistente de una novela peruana que estaban haciendo. Entonces, bueno, y nos dice, ¿quieren ir a hacer extras? Vine a ver como la televisión y nos fuimos. Claro. Hicimos un par de extras ¿Qué te tocó hacer? de campesino. Pasaba por ahí. De Lord Inglés, no Sí, creo. sí. Pero mire que me dio, o sea que- Porque hay una cosa que se llama el casting. pero mire que ahí pasó algo muy, que yo siempre le refiero a mis alumnos, de los detalles de la creatividad, de ver, de nutrirse de lo que uno ve. Es que cuando me dijeron campesino, entonces yo empecé a remangarme acá. Me remangé uno acá y el otro me lo remangué más cortico. Y estaban como en eso, sí está más largo. Entonces Boris Roth, un señor director muy bueno, se acercó y me dijo, ¿qué haces? Y yo, no, pero ¿y por qué haces eso? Dije, porque los charcos y la cosa, y si monta caballo. Y yo, ¿por qué decís todo eso? Dije, porque yo soy actor de teatro. Y yo, sí. Y empezamos a hablar y entonces me dijo, me interesa. Actores con tu tipología no hay en Colombia. Entonces te voy a ayudar y tal. Y yo, bueno, listo. Y nos fuimos, pasó año y medio y yo todos los días le decía a Ramiro Corso que Boris me iba a ayudar y el hombre, no, que lo va a ayudar, eso no. Pero a ti no se te Y mi olvidaba papá ahí todos los días en los almuerzos, ¿y qué? ¿Cuándo es que va a salir por la televisión? El galán de la televisión. Bueno, pero póngale cuidado. Entonces, al fin me llamaron. Y en el libreto decía, el galán burdo de la televisión, de la novela. Yo le decía, burdo, pero galán. Burdo, pero galán. A la final me tocó, claro. Tan bello. eso. Mira, Edgar. Y ahí ya empezó, pues afortunadamente con ese personaje que se llamaba Oreste Rodríguez, que usaba un palillo, causó mucha sensación y el escritor empezó a hablar. Pasó gas del palillo, ¿no? Sí, el personaje al comienzo decía mastica chicle, pero yo decía en Colombia no, entonces yo me fui a hacer el trabajo de campo aquí a la Plaza España donde llegaban los camiones en esa época y hablé con algunos de ¿Qué ellos, hacía el personaje? almorcé. ¿A qué se dedicaba? Era un camionero Camionero. que llega a la casa de la protagonista que era Judy Enríquez y la mamá Teresita Gutiérrez y se apodera de la casa porque Judy era jorobada,
enfermita, y entonces ella se enamora del tipo y el tipo se apodera de la casa. Se aprovecha. Entonces fue un personaje muy Tremendo simpático. personaje. Y yo empecé a hacer todo con el palillo, a ensayar, y en la primera escena yo fui a hablar y ese palillo había por encima de Teresita. Y eso causó una cosa de berraco con el palillo, porque los empecé a usar de plástico para que no se partieran. Y entonces ya después me di cuenta que no era también de madera, pero cortico, para poder jugar con él. Y me volví experto y ya después el escritor decía, Oreste Rodríguez con su palillo está haciendo tal y tal cosa, ya se volvió parte del personaje. O sea, a partir de tu propuesta ya el escritor empieza a adaptarse a su Eso fue propuesta. chévere, sí, claro.